Porque si entendimos lo que el canto señala en relación a lo que es Dios, entonces los instrumentos y sus aplausos van a honrar al Creador. Aleluya. Honra a quien vive, honra a quien amas, honra al Dios único, eterno y verdadero. Honra al Dios bueno, honra a Jesucristo el Señor. Es para el Señor Jesucristo tu honra. Es para el Señor Jesucristo tu aplauso. Es para el Señor Jesucristo tu ofrenda. Es para el Señor Jesucristo tu tributo. Es para el Señor Jesucristo lo que hay en tu corazón. Aleluya. Gloria a quien vive. Damos gracias al Señor por los muchachos de alabanza. Y en lo personal, siéntese por favor. En lo personal, de verdad que me siento bendecido, privilegiado y honrado por parte del Señor al permitirme contar con mi familia. Mi hijo David Josué está sirviendo allá en los medios. Aquí están mis hijos Juan Felipe y Daniela, mi esposa. Bueno, la familia sirviendo. Y eso realmente es un motivo de mucho orgullo. Pero la gracia es de Él, del Señor. La gloria es para Él, el reconocimiento es para Él y solo Él lo hace. Amén. A quienes están conectados, por ahí vi que Alice está conectada, no sé si desde Chile, pero si es así, un saludo también a los chilenos. No sé si está en Santiago, en Antofagasta, no sé si está por allí en alguna de las ciudades chilenas, pero si está en Chile igual, saludos. Vamos a predicar este día un mensaje que el Señor puso en mi corazón en esta madrugada. El Señor siempre me habla en las madrugadas, ¿saben? Es muy chévere. Yo prefiero acostarme temprano y levantarme temprano porque el Señor a uno le habla de una manera chéverísima, muy clara. Un mensaje que el Señor colocó en mi corazón y el título que el Espíritu Santo me da es La humildad predica. La humildad predica. Y está fundamentada esta enseñanza en Mateo 5, del capítulo 5 de Mateo, del verso 38 al 42. Mateo capítulo 5, verso 38 al 42. Y este es uno de los pasajes, escuche lo que voy a decir, este es uno de los pasajes más difíciles de digerir como creyente. Este es uno de los pasajes más complicados de digerir como creyente. Y ya lo vamos a entender por qué. Los niños salen, ¿verdad? Ok, entonces los niños van con la bendición a recibir su enseñanza, su clase. La hermana Noemí va a estar al frente hoy de la enseñanza de ellos. Pueden ir allí al segundo piso. Está muy bonito, ese segundo piso está quedando muy bonito. De verdad que la gracia del Señor se ha manifestado y está quedando muy, muy elegante, muy bonito, muy funcional. La gloria es para el Señor. Le voy a pedir el favor a Daniela. Oye nuestra voz. Ya la voz la tiene un poquito afectada. Entonces a Felipe. También. Entonces a David Josué. Bueno, no, así es que tiene un poco la garganta afectada. Nos va a conducir en la lectura de Mateo capítulo 5, versos 38 al 42. Y le voy a pedir el favor a mi esposa que la prepare esa misma lectura en Nueva Traducción Viviente, por favor. Amén. Sigan la lectura, por favor. Estamos escuchemos. Todos allí. Mateo 5, 38 al 42. 42. ¿Estamos allí? ¿Todos? ¿Me confirman con un amén, por favor? Amén. Y vamos a leerlos todos a una misma voz, ¿vale? Mateo 5, 38. El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Ahora escuchemos esa misma versión de Nueva Traducción Viviente. Como dice: Han oído la ley que dice,
que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Amén. Amén. Y decíamos que este es uno de los pasajes de la Biblia más difíciles de entender. Siéntense, por favor. Porque va en contra absolutamente de la naturaleza humana. Va en contra de la reacción propia del individuo ante cualquier circunstancia difícil, ante cualquier hecho que suele presentarse en el estudio, en el trabajo, en el vecindario, en cualquier lugar de la ciudad, en la casa misma. Va en contra de lo que el mundo presenta. Pero quien da la enseñanza es el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo enseña esto, es porque es muy importante atenderlo. Pero más que atenderlo, es el poderlo digerir con la presencia del Espíritu Santo y aplicarlo. Esa es la parte fundamental de lo que el Señor está enseñando acá. ¿Por qué esto es tan importante saberlo escuchar? Jesucristo está hablando. Amén. Cuando Él habla, nosotros escuchamos, pero escuchamos atentamente. No solamente prestamos el oído para el ejercicio fisiológico de oír, escuchamos con atención. Y escuchar con atención es una respuesta de obediencia. Escuchar con atención la palabra es una respuesta que adora. Porque estamos atentos a lo que Él dice. Estamos atentos a responder a un llamado. Un llamado que hace el Señor y que nos congrega en este día a escucharlo a Él, a escuchar la palabra como lo que es, palabra de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:13, Pablo enseña lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 2:13, Pablo enseña lo siguiente. Dice Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, atentos, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, atención, recibisteis, oísteis, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra no solo se escucha, la palabra se recibe. Y la acción de recibir, el griego original en que se escribió este Nuevo Testamento, esa expresión para recibir, que se traduce en español recibir, ese griego transmite la idea de una acción voluntaria que anhela algo. Quiero recibir de ti, Señor. Quiero escucharte porque soy consciente que necesito lo que me vas a dar con tu palabra. Recibo tu palabra porque lo que tú me dices, me hablas, es fundamental, es esencial para mí, Señor. La recibo y la recibo en mi corazón, y que sea tu Espíritu Santo obrando con esa semilla viva, haciéndola una verdad revelada, un rema para mí. Entonces, el recibir la palabra con esa acción voluntaria que anhela algo de Dios, implica también que vas a dejar al Espíritu Santo obrar en ti, revelando esa palabra. Porque déjame decirte que esa palabra que Dios pone en tu corazón no la revela el vecino. Esa palabra no te la explica la vecina.
Esa palabra no te la explica el pastor ni el maestro. Esa palabra te la revela el Espíritu Santo a ti. Porque es para ti. Y la palabra que recibe Liliana tiene un propósito para Liliana. Y la misma palabra que escuchó Liliana la escuchó Daniela, pero en Daniela tiene otro propósito. Y para cada uno hay una revelación de acuerdo al propósito divino. Y nunca va a ser la misma. ¿Me estoy explicando? Jesús está hablando. Hay un mensaje para cada uno de nosotros a través de la misma predicación, del mismo texto bíblico. Pero para cada uno de nosotros hay un mensaje, pero hay un común denominador. Dios nos quiere cambiar. Dios nos quiere mejorar. Dios necesita moldearnos. Jesucristo quiere que crezcamos conforme a su imagen, de acuerdo a lo que Él es como ejemplo, y por tanto el carácter de Jesucristo debe ser formado en el creyente. Y no hay manera que el carácter de Cristo se forme en el creyente si tú no recibes la palabra. Ayer estábamos terminando la enseñanza en el Instituto Bíblico de Doctrina del Pecado. Y les decía, cerrando la enseñanza, la materia que estaba enseñando ayer de doctrina del pecado, les decía que el pecado está en el mundo y es inevitable, está en el mundo. Pero la gracia del Señor con nosotros los creyentes nos sacó del dominio del pecado. Sigan con cuidado lo que voy diciendo. Nos sacó del dominio del pecado, porque sin Jesucristo, como dice Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados, sometidos por el pecado, esclavizados por el pecado, por el papá del pecado, el autor del pecado, que se llama Satanás. Sometidos, es como si nos tuviera con el pie en el cuello, esclavizados y humillados. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Esa es la condición de la persona sin Cristo. Esa es la condición de la persona que rechaza a Jesucristo. Está muerto en delitos y pecados. Pero cuando el Señor viene en su gracia y en su amor, en su misericordia, y se revela al corazón de la persona, lo rescata de esa condición de esclavitud, le da libertad, conociendo la verdad que es Cristo mismo, lo libera de la esclavitud del pecado, pero no lo deja aparte del pecado, como si estuviese allí en una cápsula de cristal, alejado completamente. No, porque el mismo Señor Jesucristo en Juan 17 dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Guárdalos, Señor, con tu palabra, santifícalos con tu palabra. Es inevitable interactuar con el pecado, porque el pecado está ahí. O cuando tú sales allí, todos son santos, 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 santos. Allá afuera escuchamos más las palabras. Allá afuera vemos más los ejemplos. Allá afuera vemos tentaciones. Allá afuera se nos provoca. Allá afuera se nos insulta. Allá afuera suceden cantidad de cosas que nos tienden a sacar de tener nuestros ojos puestos en Jesucristo. Amén, sucede eso, ¿verdad? Permanentemente, ese es el mundo. Y estamos en el mundo. Pero para evitar eso y para fortalecer nuestra batalla contra el pecado en forma victoriosa, Dios nos ha dado una provisión. Jesucristo nos dio una provisión. Ayer yo hablaba de eso, el pecado y la provisión. ¿Cuál es la provisión? La palabra. La provisión es la palabra. Provisión, palabra. Si tú no tienes palabra revelada en tu corazón, estás desarmado. Hermanos, que yo me sé 45 versículos. Tú te puedes saber de memoria 45 versículos, pero se vuelven muletillas en tu boca, porque los estás usando como pata de conejo, buscando buena suerte. Tú necesitas tener 45 versículos tal vez, pero revelados en tu corazón como palabra rema, que cuando tú la necesitas, el Espíritu Santo la usa a través tuyo y pones en orden las cosas que están a tu alrededor con el poder de la palabra. Porque no estamos haciendo un ejercicio intelectual de memorización. Estamos haciendo un acto de obediencia al buscar en la palabra la revelación del cielo y que quede grabada en nuestro corazón.
Y te garantizo, hermano, porque a mí me ha pasado, yo no me sé tantos versículos como tal vez muchos creen, no me los sé de memoria, pero te garantizo que cuando necesito algo el Señor me lo pone en el corazón, me lo saca como el archivo que saca uno del computador y viene a mi mente y viene a mi boca y sale. La palabra dice, y yo no sé de dónde salió, yo no la recordaba, pero el Espíritu Santo sí. Entonces Jesús aquí está hablando. Y como Jesús es el que está hablando, hay que ponerle atención, porque Él es la palabra viva, Él es el verbo de Dios. Amén. Él es el verbo de Dios, y cuando el Señor habla, estamos entendiendo que el cielo se pronuncia, y cuando el cielo se pronuncia, hay algo importante para escuchar. Por eso estamos reunidos acá, porque hay algo importante para escuchar. Hemos leído Mateo capítulo 5, 38-42. Y estamos en ese desarrollo de Mateo cuando se dedica él a destacar el sermón del monte. Y hemos dicho, y vale la pena recordar, que el sermón del monte es la constitución del creyente, de la iglesia. Porque allí se nos dice cómo debemos ser. Cómo debemos ser. Y el sermón del monte se destaca porque va en contravía absolutamente de lo que el mundo presenta, de los cánones que el mundo exhibe, de los patrones que el mundo presenta, de los principios que el mundo anuncia. Somos como el salmón, vamos contra la corriente. La iglesia y el creyente va contra la corriente del mundo. Y si tú no te atreves a nadar contra la corriente del mundo, el mundo te va a devorar. Te lo voy a decir más claro, y no te ofendas conmigo porque yo no te voy a ofender. Si te molesta lo que te voy a decir, pelea con Dios si quieres pelear con Él. Reclámale a Él. Si tú no tienes la disciplina, la decisión, el coraje, la valentía de ir contra el mundo, es porque no has nacido de nuevo. Tan claro como eso. Si el mundo te envuelve en sus patrañas y tú estás metida en el mundo, es porque no has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo sabe que está en batalla y está en guerra y se levanta como poderoso soldado porque sabe que el poder del cielo lo respalda. Amén. Y el Señor no deja quedar en vergüenza a nadie que cree en Él. Amén. El Señor ahora toca este asunto sensible y difícil de digerir, como decía hace un rato. Pero ¿cómo así que si me van a quitar yo debo no ofrecer resistencia? Hay que saberlo entender. Porque humanamente, si a mí me van a robar, yo tengo que tratar de evitar que me roben, ¿o no? Pero está hablando en un contexto, el Señor, para corregir errores de interpretación, corregir errores de manipulación de la palabra, corregir errores de interpretación de la palabra, corregir costumbres y tradiciones equivocadas. Por eso Él dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. La ley establecía ese principio de justicia, porque está escrita en la palabra, la misma ley lo señala. Amén. Si nosotros vamos, le voy a mostrar un versículo, les voy a enseñar un versículo, Levítico 24, 19, 20. Levítico 24, 19, 20. Está escrito en la ley mosaica, Antiguo Testamento. Dice Levítico 24, 19, 20. En eso hay otros pasajes similares, pero dice en Levítico 24, 19 y 20 así. Atención. Y el que causare lesión en su prójimo, sigan con atención la escritura. Levítico 24, 19, 20. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Eso es duro. Eso es durísimo. El que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Deuteronomio 19, 16 al 20 cita:
Ahora vamos a Deuteronomio. Recordemos que Deuteronomio es como un gran resumen de la ley que presenta Moisés ante el pueblo. Y dice Deuteronomio 19, 16 al 20. 19, 16 al 20. Atención a esto. Y esto sí que se ve hoy, y bastante, permanentemente. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, ¿actualmente será que hay testigos falsos? ¿Será que actualmente se calumnia, se injuria y se dice mentiras de las personas y se sostiene y hasta se jura al respecto? Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová. No dice delante de un juez humano. ¿Delante de quién? De Jehová. Y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Cuando Jesús señala, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, es lo que se llama como la ley del talión. Esa palabra talión viene del latín, que quiere decir tal cual. Eso es lo que traduce la palabra talión, es lo que da la expresión tal cual. O sea, tal cual hiciste, tal cual te va. La ley pretendía algo de equidad. La ley pretendía asegurar justicia, evitar un castigo excesivo para la persona que cometía un delito. Quería ser proporcional al daño causado. Hoy es normal que uno escuche lo siguiente: X persona hizo tal delito, lo han acusado, la fiscalía lo acusó, fue a juicio y lo condenaron a 7 años de prisión. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Solo 7 años para semejante delito? ¿Pero cómo solo 7 años? Y otros, y lo condenaron a 60 años. Y uno dice como que no hay proporcionalidad. Pero el derecho penal, cuando va a tipificar el delito y a establecer las penas por los delitos, habla de la proporcionalidad de la pena de acuerdo al delito. Hoy por hoy, si una persona asesina, clasifican el asesinato de muchas maneras, pero le pueden poner a una persona 50 años de prisión por haber asesinado a una persona, pero igual sigue con vida. En ese entonces le quitaban la vida, porque había matado. Era la ley. Así estaba establecido. Pero ¿qué sucedió? La ley pretendía generar en la gente también un temor en sus acciones. En los países musulmanes, por lo menos muchos de ellos, tal vez ustedes sepan esto, que a quien roba o sorprenden robando, le cortan una mano, por ejemplo. ¿Ustedes creen que allá hay muchos ladrones? Tal vez no. Y el que se atreve se arriesga de una manera que, Dios santo. En esos países, quien blasfema contra el Islam es apedreado. Todavía se ve eso. ¿Ustedes creen que alguien se atreve a blasfemar contra el Islam? No, porque las leyes son absolutamente extremas. Entonces la gente vive sometida por un precepto de que si haces, te va muy mal. ¿Por qué en nuestro país pasa lo que pasa con el delito? Capturaron al fulano de tal robando celulares en Transmilenio. Le encontraron 25 celulares en su casa, todos robados. Y esta es la 65ª vez que lo capturan, pero igual el juez lo dejó libre a los 2 días. ¿Saben qué pasa con muchos de esos muchachos o personas que hacen eso? Terminan muertos. Porque habrá alguien que dice, como la justicia no obra, los termina eliminando. Porque no hay justicia. Dios es un Dios justo, equitativo. Y en aquel entonces era así de extremo,
porque estaba enseñando. Pero Jesús llega en un momento en que está revelando la gracia. Y esa ley del talión se cambió porque Jesús la cambió por la ley del amor. Por eso él dice, oíste que fue dicho. Y ahí dice enseguida, pero yo os digo, no resistáis. Pero yo os digo, cambia tu conducta. Pero yo os digo, obedece a Dios. Pero yo os digo, escúchame a mí, dice Jesús. Aquí en este contexto, mi hermano, mi hermana, estamos viendo un mensaje clarísimo del Señor. ¿Cuál es tu conducta? Una conducta era la que se veía en los tiempos prediluvio. Otra conducta se vio en el mundo después del diluvio. Otra conducta se veía en los tiempos de la ley. Moisés era un hombre manso. No había otro como él en toda la tierra. ¿Dice la escritura eso o no lo dice? Que Moisés era un hombre manso, que no había otro como él en la tierra. Pero Moisés no tenía nada de menso. Moisés era un hombre de autoridad, porque tenía una relación excelente con Dios. Hablaba cara a cara con Dios. Se atrevió a decirle al Señor, déjame ver tu gloria. Y el Señor le dijo, nadie verá mi cara porque morirá, pero le dejó ver la espalda. Es el único hombre que le ha visto la espalda a Dios, Moisés. Y era un hombre humilde. Y Moisés presenta un cuadro de Jesucristo. Moisés representa a Jesucristo. Es una tipificación de Jesucristo en su mansedumbre, en su humildad, pero también en su autoridad y relación con Dios. Jesús, en esa autoridad que tenía, entró el perrito, bienvenido perrito, ojalá después de él vengan los dueños. Jesús, en esa autoridad que tenía, claramente decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y hablaba con total autoridad, haciendo claridad y corrigiendo lo que estaba mal. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el liderazgo hebreo había tergiversado la palabra, como hemos estudiado en otras ocasiones, y la llevó a un extremo de manipulación, como sucede hoy también. Hoy en muchos lugares, a esta hora del día, desde muchos púlpitos, se está asaltando el bolsillo del creyente. Hoy en muchos lugares, desde los púlpitos, les tienden datáfonos para que usen las tarjetas de crédito. Y ahí mismo saquen el diezmo, la ofrenda. Le están robando al creyente. Hoy, a esta hora, en muchas partes del mundo, hay predicadores que se están jactando, quitándole relojes y pertenencias a la gente. Hablando de Jesús, de la gracia y del amor de Dios. Están manipulando la palabra. Están prostituyendo el evangelio. Están vendiendo la gracia de Dios. Jesús necesitaba corregir todo eso, porque en aquel entonces también se veía. Pero yo os digo, y cuando el Señor dice yo os digo, nos está recordando algo. En la dispensación de la gracia, en esta dispensación de la gracia, habiendo muerto el Señor Jesucristo, habiendo resucitado, habiéndose levantado de la tumba y estando reinando para siempre en el trono celestial, hay autoridad por parte de Él y autoridad delegada en la iglesia para actuar, no como la ley, pero sí como el amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios. Porque lo que nos respalda es la gracia del cielo, el Espíritu Santo que hace presencia en nosotros. No se trata que nos dejemos robar o asaltar. Se trata que al vivir la palabra tengamos la autoridad de actuar como el Señor actuaría.
Se trata de mirar a los ojos al agresor y poderle decir: Jesucristo te ama. Y Él te abre una puerta para que seas salvo. Y tal vez esa persona que tiene un revólver en la mano deja caer el revólver y cae de rodillas, como hay testimonios de ello. Se trata de entender que Jesucristo nos está llamando a fluir en el amor perfecto del cielo. No en la rabia del deseo de venganza del mundo. Porque lo que vemos allí es que desde la ley había una sed de venganza y la gente trabajaba y gravitaba y vivía con el deseo de vengarse. ¿Cómo me la hizo? Ya veremos. Yo me acuerdo que de niño, yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, de niño uno, a la salida nos vemos. No era así, o sí, por lo menos yo hacía: a la salida nos vemos, y a la salida nos veíamos. Yo me acuerdo una vez que le dije a un compañerito: a la salida nos vemos, y era un chinito chiquito, yo era más grandote, y lo coge ese chino y le doy una paliza, y después llegan los hermanos del chino. Duré como 2 meses dando 25 vueltas por allá por el otro lado para no pasar por aquí, porque me dijeron: tranquilo, usted pasará por aquí. Duré como 2 meses andando por allá para no pasar por ahí. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿A qué nos está llamando el Señor? A entender que la venganza es de Él. Mía es la venganza, dice el Señor. Bajo la dispensación de la gracia, la obra de la cruz no es en vano. Tú no necesitas vengarte de nadie, Daniela. Deja que el Señor te defienda. Hermano, tú no necesitas entrar en insultos con otro. Deja que el Señor obre. Deja que el Señor obre. Él hace su tarea. Yo he visto ese testimonio con mi esposa, no una vez, muchas veces. Que está en el área donde ella está y comienzan a presentarse en situaciones tan complicadas. A mí mismo me provoca a veces levantar un tipo de eso y mejor, venga, nos entendemos los dos. Porque a veces como que se la vuelan a uno. A mí me molesta que mi esposa la maltraten o la insulten. Yo quisiera: venga conmigo, métase conmigo. A ver, a la salida nos vemos. Pero yo he visto cómo el Señor le da la gracia a ella y la saca de esa área y la pone en otra. Y cuando la ha sacado de allá y la pone acá, allá pasan cualquier cantidad de cosas, pero ella ya está acá. ¿Cuántas veces, mami? No sé cuántas. Pero nosotros le creemos al Señor. Deja que el Señor obre. Tranquila, que tu defensa es Jehová. Tranquila, que tenemos abogado en el cielo. Tranquila, que el Señor hace su trabajo. Y así sucede con cada uno de nosotros. El Señor nos está llamando aquí cuando dice: pero yo os digo, es: crean en mí, confíen en mí. Yo no los voy a dejar solos. Yo no los voy a abandonar. Yo no los voy a dejar a la deriva. Yo soy un padre responsable, soy un Señor responsable. Porque hay notorias diferencias. Le voy a citar 3 contra una. El Antiguo Testamento dice que tú eres la niña de sus ojos. ¿Quién dice amén? El Antiguo Testamento dice que los tiene esculpidos en la palma de sus manos. ¿Quién dice amén? El Antiguo Testamento dice en Ageo particularmente que somos como anillo en la mano del rey. ¿Quién dice amén? Pero el Nuevo Testamento me dice que tú y yo somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Y que somos templo del Espíritu Santo, tabernáculo del Dios vivo, que Él vive en nosotros. Eso es mucho mejor que estar esculpido en la palma del Señor, o ser anillo en su mano, o ser la niña de sus ojos. Es mucho más. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz por ti y por mí. No para mirarnos como un anillo, no para mirarnos como un retrato, no para mirarnos como si estuviera en el ojo, sino para considerarnos, vernos como que somos parte de Él, porque somos su cuerpo. Y nadie quiere que su cuerpo sufra. Nadie quiere que su cuerpo duela. Nadie quiere que su cuerpo sea maltratado. Nadie expone su cuerpo a riesgo, ¿o sí?
Venga, pase ese camión por aquí a ver, verá cómo resisto. No, nadie hace una barbaridad de esas. Accidentes suceden, claro, pero uno no los provoca. Adrede, uno no se mete en una locura de esas, ¿o sí? Hay gente muy irresponsable, pero no es que pretenda salir dañado. Es que son irresponsables y simplemente toman riesgos innecesarios, ¿verdad? Pero no es, yo voy a meterme allí para que el camión me atropelle porque yo quiero que los hermanos me visiten en el hospital. Eso no es así. Pero hay gente que hace unas barbaridades inentendibles. Acá el Señor está diciendo simple y llanamente que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Porque necesitamos dominio propio para no entrar en conflicto con otros. Necesitamos dominio propio para no alzarle la voz a quien me alza la voz. Necesitamos dominio propio para no contestar con vulgaridad a quien nos insulta. Necesitamos dominio propio para no decir, yo también se la voy a hacer. Necesitamos dominio propio para no reaccionar en caliente. Porque por eso es que muchas veces uno cae en provocación, reacciona en caliente. Necesitamos dominio propio, por ejemplo, los que manejamos, para no dejarnos provocar de quien va en bicicleta o en moto, o del otro conductor. Por eso hay muertos incluso. No solo carros rayados, muertos incluso. Porque uno reacciona en la sangre caliente, es que yo soy un tipo explosivo. Es que, hermano, usted viera, yo soy de Somondoco, hermano, y los de Somondoco. Hermano, usted será de Somondoco, donde sea, pero ejerza dominio propio. Porque el diablo se deleita provocándote. El diablo se deleita colocando la tentación al frente. El jefe que levanta la voz. Y es que ¿por qué me viene a hablar así? Usted será mi jefe, pero no me falta el respeto. Hágame el favor y me respeta. ¿Y usted qué se quede? Y la voz va subiendo, sigue subiendo. Necesitas dominio propio para... Sí, señor, tranquilo, ya voy. Aunque te faltó el respeto. De eso está hablando Jesús. ¿Cuál es tu carácter? Es que yo tengo carácter, hermano. Y como yo tengo carácter, le cuento cuánto es 3x4, por si es que a mí no me la monta nadie. Eso no es tener carácter. Eso es ser un imbécil, perdóneme la expresión. Carácter es ejercer dominio propio y dominarse uno. Eso es carácter. Eso sí es carácter. ¿Te insultaron? Tranquilo, Dios te ama. Venga, como varón, ¿que usted es cobarde o qué? ¿Usted es gay o qué? Tranquilo, Jesucristo es tu Señor, como es el mío también. Ya después hablamos, tranquilo, no se preocupe, descanse. Hay que tener carácter de Cristo avivado para uno no responder en los mismos términos de ellos. De eso está hablando Jesús acá. De eso está hablando el Maestro acá. Esa es la humildad, y esa humildad predica. Esa humildad está predicando. Jesús ante Poncio Pilato no abrió su boca, ¿verdad? ¿O sí? Él la mantuvo en silencio y habló apenas lo suficiente. Al punto de llevar a Poncio Pilato a decir, ¿y qué es la verdad? Pero es que hay antecedentes en la misma palabra. Hay antecedentes en la misma palabra que me dice a mí. ¿Por qué Jesús habla de esto y de qué manera? En la palabra, en Isaías, cuando el Señor dice, pero yo os digo, está también haciendo un recordatorio de lo que el profeta Isaías escribió en Isaías 53. Isaías 53, 7 dice, atención, dice Isaías 53, 7, angustiado él y afligido. ¿De quién está hablando Isaías 53? De Jesucristo. Dice, angustiado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Pero yo os digo, señaló Jesús delante de la gente, enseñándoles. Y estaba presentando ese cuadro de Isaías que después se vería perfectamente reflejado y consumado en la cruz del Calvario. Humildad, amor que fluye, dominio propio. ¿O será que Jesús no tenía el poder para hacer así, fulminarlos a todos? Claro, pero él no lo hizo. Cuando llegó el discípulo y le dice, Señor, Señor, oramos al cielo y ordenamos que caiga fuego y los consuma. Este discípulo pretendía hacer lo que hizo Elías y el Señor le dice, no, tú no sabes de qué espíritu eres. Espérate, no es así. Cuando Elías, ¿qué sucedió? Elías oró y cayó fuego y los consumió, ¿o no? Era el Antiguo Testamento. Ahora hay otra connotación, otra condición, otra circunstancia, amor. Jesús está hablando del amor. El fluir en amor no es desautorización. El fluir en amor es autoridad. Hebreos 11, 35, 39 dice esto. Miren lo que recoge Hebreos, hablando de hombres y mujeres que tuvieron su vida en el Antiguo Testamento. Y aunque no cita nombres, porque no hay nombres aquí, hace referencia a hombres y mujeres que con sus actuaciones hicieron que en el Nuevo Testamento se registraran en Hebreos 11. Y Hebreos 11 sabemos que es el capítulo de la fe. Recordemos inicialmente qué pasó con Noé. 120 años recibiendo insultos, burlas, desprestigio. Pero finalmente él tenía razón. Le había creído a Dios. ¿Qué pasó con José? Cuando tuvo el insuceso con la mujer de Potifar, él simple y llanamente dijo, ¿cómo haré esto? ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? Dijo José. Ojo, lo primero que José dijo no fue, ¿cómo le voy a faltar al respeto a mi amo Potifar? No, eso fue lo segundo. Porque él le había dicho, todo lo que está aquí está bajo tu dominio menos mi mujer. Pero él dice allí, la escritura señala, ¿cómo voy a pecar contra Jehová mi Dios? ¿Cómo le voy a faltar a Potifar, mi amo? Y salió corriendo. En otra circunstancia, por elemental sospecha, José hubiese sido condenado a muerte, pero fue mandado a la cárcel. Y el Señor lo guardó, porque está en el propósito de Dios. Pero José hizo uso del dominio propio. Muchos otros hubiesen caído redonditos, porque la mujer de Potifar no era cualquier mujer, era una mujer muy hermosa. Seguramente era una mujer muy, muy hermosa, porque Potifar era un hombre prestante, y estos hombres prestantes, pues obviamente sus esposas eran muy hermosas. Pero en el plan de Dios estaba el ejemplo de José, para dejarnos a nosotros claramente una guía de autoridad y ejercicio del dominio propio. ¿Qué hablar de Jeremías? ¿Qué hablar de Pablo? Pero ahora hablemos de Jesús. Él ejerció dominio propio. Y muchos otros que eran reflejados en Hebreos 11, 35 al 39, cuando dice, Hebreos 11, 35 al 39. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ojo, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ojo, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero aplicaron la fe. Jesús está llamando acá a ejercer ese dominio propio, a fluir en el amor del cielo, pero necesariamente necesitas la fe.
Si tú no tienes fe en tu corazón, no vas a poder hacer absolutamente nada de esto. Porque para uno permitir que otro lo insulte sin levantar la voz o sin levantar la mano, uno necesita tener fe en el Creador. Uno necesita tener bastante fe en el Creador. Cuando uno tiene temperamento fuerte, colérico, sanguíneo, no flemático, flemático. Gracias, doctora. Ella es psicóloga, sabe mejor esto que yo. Cuando uno tiene esos temperamentos coléricos, sanguíneos, que como que le pone fuego a todo, con mayor razón debe cuidarse. Porque uno es muy dado a explotar con cualquier cosita, lo llaman fosforito. Hay personas que compran peleas, ¿o no? Compran peleas. Se meten en unas increíbles. Esas personas, siendo creyentes, el Señor les dice dominio propio. A todos nos dice dominio propio. Y el creyente verdadero, el que camina de verdad en Cristo, que está caminando en el Espíritu, no en la carne, el enemigo sí que le pone circunstancias alrededor. Día a día vas a ver situaciones, vas a vivir provocaciones, vas a vivir circunstancias en tu misma casa incluso. En la misma casa. ¿Qué necesitas? Dominio propio. Pero para que tengas en ejercicio el dominio propio necesitas fe. Haber creído en Jesucristo. No vas a poder ejercer control de tus temperamentos, de tus emociones, de tus reacciones si estás en tu carne y en tu sangre. Vas a reaccionar mal y te vas a meter en problemas. Pero si estás en Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, que estás en buena relación con el Dios de los cielos, seguro que el Señor y su Santo Espíritu te va a dar la salida digna que tú debes tener. Pero necesitas aplicar esa fe en obediencia a la misma fe. No hay otra manera. No hay otra forma. Lo digo yo, que tenía un temperamento de verdad difícil. Yo tenía un temperamento muy difícil. Ya el Señor me lo ha moldeado, ¿cierto, mami, que sí? Dilo alto, mami. No, yo tenía un temperamento complicado. Felipe, cuando pequeño, sabe que yo tenía un temperamento muy complicado. De verdad, yo lo reconozco. Pero acepto que el Señor me ha cambiado. De vez en cuando se me sale el pinto y se suma el Gómez y no sé qué más, pero lo controlamos. Y hay que tener cuidado con eso. El Señor nos llama a dominar eso, mis hermanos, que es propio de cualquiera de nosotros. Te vas ahorita para tu casa, te subes a tu transporte y justo pasas por al pie de alguien que te pisa. Y tal vez el otro inocentemente te pisó, ¿y tú cómo vas a reaccionar? Y este imbécil sinvergüenza es que no se da cuenta dónde pone la pata. ¿O no se reacciona así con esas expresiones? Yo estoy usando expresiones típicas. ¿O será que uno dice, perdone, Señor, tiene cuidado donde coloca su precioso pie porque ha lastimado mi piernita? Yo no creo que alguien hable así. ¿Cómo te comportas cuando la autoridad te llama? Les voy a contar una anécdota. El 24 de octubre murió mi suegra. Lunes 24 de octubre en la mañana. Bueno, empezamos toda la gestión, todas las vueltas. Martes 25 temprano, estábamos en Bogotá haciendo algunas gestiones e íbamos para la funeraria. Íbamos con mi esposa, íbamos los dos, ¿verdad? Sí, íbamos los dos. Íbamos por determinado lugar y justo nos para el agente del tránsito de Bogotá, de movilidad Bogotá, los que tienen uniforme azul. Documentos del carro, sí. Señor, usted está transitando sin su, ¿cómo es que se llama? Sin su, no, el de gases, sin su técnico-mecánica al día. Y justo ese día 24 se cumplía el año para cambiar la técnico-mecánica. A mí se me había ido totalmente la semana anterior haber ido a hacer la gestión, porque yo la tenía en mente, pero con todos los hechos que sucedieron, simple y llanamente a mí se me
Se me pasó. Y nos poncha este hombre y justo por este día, digo, Señor, hoy, por fecha es hoy. Sí, pero igual está sin técnico-mecánica. Su carro debe ser enviado a patios y el parte y no sé qué. Entonces, Señor, mire, pásalos y le explicamos. Me dijo, yo le creo. Bueno, vamos a hacer algo. Como usted tiene ese impasse familiar, no le vamos a retener el carro, pero igual le voy a hacer el parte. Me hicieron el parte. ¿Ustedes creen que yo me pongo, este man, qué le pasa, hermano? Es que no se acuerda que mi suegra se murió, hermano, y vamos para el cementerio, y que no sé qué. ¿Usted qué le pasa? No se ha atrevido, receta el dolor ajeno. Mire cómo está mi corazón. No. Es autoridad y tiene toda la razón. El hecho no justifica mi olvido, pero el Señor nos dio gracia para que solamente nos colocaran el parte y ponerme a tiempo para ir allá a hacer la gestión del curso y ahorrarme el 50%. Y no nos retuvieron el carro, porque le digo, entendiendo su situación, no le vamos a retener el carro, pero igual le hago su parte. Perfecto, no hay problema. Gracias. Y saqué tiempo, hermano, y vaya, haga la técnico-mecánica porque igual hay que hacerla. Y el carro estaba bien, pero no se había hecho. ¿Culpa de quién? ¿Mía? Porque yo debía haber hecho la técnico-mecánica. Sencillamente así de elemental es la cosa. No le vamos a echar que mire ese enemigo, la justicia como es de sucio y cochino. Ese Satanás, mire, me la puso y me puso ese señor ahí. Justo ese Satanás como es justo ese día. No, hermano, no sea tonto. No le eche la culpa al enemigo, la justicia, por algo que usted no hizo. Usted fue el culpable porque usted no hizo a tiempo eso. Ya, se acabó. Yo soy el responsable, debía haber hecho a tiempo eso y se acabó. No, el Satanás ni sabía que yo tenía ese problema. Hay que entender, hermano, que hay circunstancias que se nos presentan y uno debe corresponder según la dignidad del nombre que estamos representando. En cualquier momento y en cualquier lugar tú debes comportarte como lo que eres, hijo e hija de Dios. Así sea injusto lo que te van a hacer, tú vas a argumentar, pero argumenta con argumento válido, respetuoso. Yo tuve un caso, ojo con los hijos. Veníamos de Villavicencio por la tarde aquel día y veníamos relativamente rápido, veníamos con Felipe, veníamos la familia de Villavicencio, habíamos estado sirviendo en Villavicencio. Y a mí se me ocurrió la brillante idea, yo iba manejando, a mí se me ocurrió la brillantísima idea de adelantar una mula por el lado derecho. Como había espacio, la mula iba despacio, íbamos subiendo, adelante, por ahí no hubo problema, adelante, 2 policías. Señor, ¿usted sabe lo que acaba de hacer? Sí, señor. ¿Usted sabe que eso está mal hecho? Sí, señor. ¿Usted sabe que eso le lleva un parte? Sí, señor. Y entonces, señor, usted es la autoridad. Efectivamente cometí una infracción. Si bien está, pues hermano, perdónemela. Pero depende de lo que usted disponga, hermano. Dios sabe que yo no lo hice con el propósito de ofenderlo, no acostumbro a hacer esto. De hecho, soy de los hombres que enseño predicando y en la Biblia que hay que respetar las normas de tránsito, pero yo mismo me violenté la enseñanza hoy. ¿Usted es creyente? Sí. Con mayor razón no debe hacer eso. Sí, señor. ¿Sabe qué pasó? Me dijeron, eran 2 policías, me dijeron, ¿sabe qué? Siga su camino y ore por nosotros. Pero ¿qué tal si yo me pongo de valiente a pelear con ellos? ¿Cómo me va? Hermano, ¿a qué nos está llamando el Señor? A comportarnos como lo que somos, hijos del reino. A ser respetuosos con la autoridad, a ser respetuosos con la gente. Así nos estén insultando a nosotros. Así nos estén faltando a nosotros. No nos sintamos humillados porque los hombres no nos podrán humillar nunca. Porque nosotros ante el único que nos humillamos es ante Jesucristo, porque ante Él doblegamos la cabeza. Pero el Señor se encarga de sacarnos adelante. Amén. Sucede, mis hermanos, pasa y acontece que podemos afirmar que para poder testificar de Jesucristo como corresponde, en obediencia a la fe y a la verdad, hay que tener presente lo siguiente: aplicar plena obediencia a la fe y a la verdad, ejerciendo la fe para vivir en fe.
Tú, para que seas obediente a la palabra, necesitas aplicar fe, estar con certeza que estás en la fe. Si tu contexto espiritual de fe es débil o no es claro, tienes serios problemas, porque cualquier cosa te va a mover. Cualquier cosa te va a hacer tambalear. Cualquier cosa te va a hacer flaquear. Cualquier situación te va a amedrentar y te va a derrotar. Tú necesitas tener la fe fuerte. Porque estamos en tiempos de dolores. Y esto no va a mejorar. El mundo está enrumbado en los últimos tiempos señalados por la misma Escritura. Y esto no va a mejorar. Pero para los creyentes hay certeza que Dios se encarga de guardarnos, de protegernos y de llevarnos por senda segura. Para el mundo no va a mejorar. Hablaba con alguien, hablábamos en algún lugar en estos días sobre la influencia que tiene actualmente el movimiento LGTBI. Al punto que incluso en el Mundial fue polémica porque un capitán del equipo inglés quería usar un brazalete con los colores del movimiento LGTBI. Entonces se hablaba de la influencia que tiene esto tan tremenda. Y tiene sentido esa influencia. Y esto va a seguir creciendo. Tiene sentido porque la misma Escritura enseña en Daniel, da toda la connotación desde Daniel a entender que el anticristo será gay. La Escritura señala eso. Y si la Escritura señala eso, es de entender por qué el movimiento LGTBI es tan fuerte actualmente y va a ser más fuerte adelante. ¿Qué sacamos con pelear contra esas personas? Con discutir con esas personas. ¿Sacamos algo? Elizabeth está rodeada de médicos, de prestantes médicos, de prestantes funcionarios, personas de la salud que son gays, lesbianas. A mí me pasó un caso que día, allá en la oficina tuya. Llegaron unas personas de esos que atienden la comunidad, no me acuerdo cómo es eso. Llegaron unas personas y estamos en el auditorio. Yo estaba ahí esperando a Elizabeth y estaban sirviendo tinto y pasabocas, hubo algo ahí. Y llega alguien y dice, ¿y quieres más agua? Y era una persona travesti, un trans, evidentemente era un trans. Yo me di cuenta, oiga, pero yo le contesté, no señor, no, todo está bien, gracias. Pero no le contesté así por ofenderlo, sino que a mí pues yo sabía que era un hombre vestido de mujer, pero a mí no señor, gracias, todo está muy bien, ya tomé agua. Y apenas como que me miró y como que trató de decirme algo, pero como que creo que también se dio cuenta que yo no lo hice con la voluntad de ofenderle. Pero qué tal que uno se ponga, ¿qué le pasa? Sea varón, mire cómo se viste. No. Y todos los días sucede eso. ¿O no, Daniela? ¿Vas a pelear con ellos? ¿O con tus actos la vas a predicar a Cristo? Y se van a seguir presentando situaciones de esas. Amar a Dios sobre todas las cosas es esencial. Eso no se te puede olvidar. Yo a mi mujer la amo. A mi esposa la amo. A mis hijos los amo. A Daniela la amo. Es mi hija también. Se lo he dicho y no tengo vergüenza de decirlo. Ella es mi hija. Dios no nos dio hijas, pero nos trajo una hija como ella. Y después llegará la esposa de David, que también va a ser nuestra hija. Y ella sabe. Para mí es mi hija. Pero a ninguno de ellos yo le digo que lo adoro. No. A mi mujer yo no digo que la adoro. Cuidado con eso. A quien adoro se llama Jesucristo. No a mi esposa, no a mis hijos. Cuidado con andar diciéndole, digo, hijo, yo te adoro. No cometas semejante barbaridad. Tú adoras a Jesucristo, a tu hijo lo amas. No le digas a la esposa, mamita, yo te adoro. No, tú adoras a Dios, a Jesucristo, a tu esposa la amas. O si no, terminas en idolatría. ¿Me estoy explicando? Se requiere estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo logras estar lleno del Espíritu Santo? Si no leen la palabra.
¿Cómo logras estar lleno del Espíritu Santo si la Biblia, si de pronto la ubicas el domingo para venir a la iglesia? O si la tienes en el celular ni te acuerdas cuál es la aplicación. ¿Cómo logras llenarte del Espíritu Santo si no buscas la presencia del Señor? Es imposible. Es imposible. Nosotros a nuestros hijos siempre les hemos dicho que en la medida que ellos estudian juiciosos, sean juiciosos en sus estudios, así le decimos a Felipe, así le decimos a David, que sean juiciosos, estudian, se esfuerzan con sus materias, el momento de sus exámenes, sus pruebas y todo eso, el Espíritu Santo se encarga de recordarles lo que es necesario. Pero si uno no estudia, no lee, no hace nada, el Espíritu Santo no le va a soplar, porque el Espíritu Santo no hace trampa. Así es sencillo. Tienes que esforzarte en lo tuyo. O sea, nosotros hacemos lo nuestro, el Señor hace lo suyo. Él nos da gracia. Hacemos lo nuestro, que es leer, estudiar, ser juicioso, ser disciplinado, ser organizado, ¿sí o no? Y el Señor hace lo otro. Pero si yo espero que por obra y gracia del Señor el examen saque 5, Señor, ilumina al maestro y que coloque 5 en mi examen. Y tú estudiaste por lo menos un poquito para tratar de sacar 5. No, hermano, es que esa materia me enfada, me molesta, no me gusta. Grave. Estás en contravía con lo que el Señor señala. Estás en el mundo, no en la gracia. Haber nacido de nuevo y por tanto ser una nueva criatura es fundamental. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque debo decir y recalco, hay mucha gente sentada en las iglesias que canta, que adora, que alaba, que predica, que hace misiones, todo, no han nacido de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, has perdido el tiempo, porque estás actuando en tu carne y todo lo que haces son obras muertas. Necesitas asegurarte de haber nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitamos la convicción de que necesitamos un Salvador. Pero yo os digo, dijo Jesús, mi esposa, y con esto voy cerrando, mi esposa acostumbra enseñar y lo hace con acierto y sabiduría del cielo, que Jesucristo no solamente es el Salvador, es nuestro Señor. Y hay que aceptarlo como Señor. Pero yo hago una observación ahora y una aclaración correspondiente. Jesucristo siempre ha sido el Señor. Él nunca ha dejado de ser Señor. ¿Me estoy explicando? Siempre es Señor, porque la misma palabra dice que todos doblarán su rodilla, buenos y malos ante Él, ¿sí o no? Él no ha dejado de ser el Señor. Y Él se constituye en Salvador de quien le acepta, ¿verdad? Pero el hecho de que sea tu Salvador no quiere decir que deje de ser tu Señor. ¿Sí me estoy explicando? Él es el Señor. Y como Él es el Salvador, el Señor, la autoridad nuestra, seguimos su ejemplo. Por eso 1 de Juan 3, 18 al 20 dice. 1 de Juan 3, 18 al 20. Mami, por favor, búscalo en otra versión. 1 de Juan 3, 18 al 20 dice: hijitos míos. 1 de Juan 3, 18 al 20. Dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Ojo con eso. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Como dice en una versión como Nueva Traducción Viviente o TLA. Escuchemos el mismo pasaje. 1 de Juan 3, 18 al 20 en la TLA, Traducción Lenguaje Actual. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Hasta el 20. Amén, hasta el 20.
Hermanos, la humildad predica. Necesitamos humildad como la tuvo Jesucristo. Pero hay que agregar un espíritu enseñable. Debemos dejarnos enseñar. Atención, aquí no vale. Para la iglesia de Jesucristo no vale. Para ningún creyente vale el principio del producto terminado. ¿Cuál es el principio del producto terminado? No necesita nada, ya está terminado. No. Nosotros no somos un producto terminado. Nosotros estamos en proceso de afinamiento. Por eso estamos en un proceso de santidad. Nosotros no estamos terminados. Estaremos terminados cuando estemos en el cielo con Él. Mientras tanto cometemos errores y estamos sujetos a ser organizados por Dios, a ser corregidos por Dios, a ser moldeados por Dios. Necesitamos mantener los ojos puestos en Jesús y que nuestras acciones hablen tan claro que nuestras palabras no se escuchen. El amor convence, así como la humildad predica, el amor convence, el amor de Dios, perfecto amor de Dios. Ya lo leyó Elizabeth hace un rato en la dirección. El ejemplo arrastra. No son las palabras que le digamos a la gente, sino lo que la gente ve que hacemos. Es lo que hacemos. Les contaba la anécdota de Iris, la gatita que llegó a la casa, la pequeña. Tiene las dos hermanitas mayores, las dos gaticas mayores, y ahora que lleva ya casi un mes con nosotros, vemos cómo esa gatica hace cosas de Katy, hace cosas de Peque, de la suma de las dos, por imitación. Es impresionante esa gatica cómo imita a las otras. Claro, por imitar. ¿A quién tiene adelante que le enseñe? Pues a las dos gaticas mayores. E imita cosas de la una, e imita cosas de la otra. ¿De quién creen ustedes que va a imitar nuestros hijos? ¿De nosotros? ¿De quién creen ustedes que va a imitar la congregación? Del pastor, de sus líderes. En consecuencia, ¿de quién creen ustedes que va a imitar la iglesia? Pues de su cabeza, que se llama Jesucristo. Por eso se necesita actuar conforme a lo que el Señor enseña y como Él dice que debemos actuar. Con fe, pero si la fe no obra, si no hay obediencia. Tú ante el mundo no te vas a poder enfrentar si no obedeces a Dios. Escúchese bien, ante el mundo vas a flaquear y vas a salir derrotado, derrotada si tú no obedeces a Dios. Si no obedeces la palabra, el enemigo de la justicia te va a dar 3 vueltas. Te va a cachetear y te va a poner el pie encima, porque eres desobediente a Dios. Pero si tú obedeces al Señor, si tú te paras firme en la raya, siguiendo a Jesucristo, mirando el trono de la gracia, llenándote del Espíritu Santo, buscando su presencia santa, no hay demonio ni espíritu inmundo que se atreva a meterse contigo, porque a leguas podrá percibir el amor de vida de Cristo Jesús en ti. Pero necesitas obedecer para que ejerzas el dominio propio. ¿Por qué Jesús decía, pero yo os digo? Porque Él era la autoridad, porque Él es Dios mismo. Y si Dios dice que hagamos eso, Jesucristo dice que hagamos eso, hay que hacerlo, mis hermanos. No es lo que diga el pastor o el hermano Daniel, es lo que la palabra enseña, lo que el Espíritu Santo revela. Y no vamos más lejos, simple y llanamente se llama obediencia a la palabra, obediencia a la fe, obediencia a la verdad. Si somos obedientes al Cristo vivo, al Evangelio de Jesucristo, ahí sí podemos decir que somos más que vencedores. Del resto del mundo nos va a seguir dando cachetadas. Y saben una cosa, yo me cansé hace mucho rato que el mundo me diera cachetadas. Yo me cansé hace mucho rato que me tuvieran el pie puesto aquí. Yo me cansé hace mucho rato de ser humillado por el enemigo de la justicia. Yo me cansé hace mucho rato de ser servil al mundo de la injusticia. Yo me cansé hace mucho rato de ser instrumento en manos del enemigo. Ahora me gozo de ser instrumento en manos de Dios y estoy feliz de servirle a mi Señor, y por eso quiero seguir siendo obediente a la fe y a la verdad. Yo no sé tú qué vas a hacer, yo por lo menos ese es mi principio. Ponte de pie. Aleluya. Ven, mi amor, por favor. Cierra el mensaje con lo que el Señor te dice que hagas.
Señor, te damos gracias. Definitivamente tú no te quedas corto. Desde que iniciamos esta mañana nos has hablado del amor. ¿Cuál es tu actitud ante los demás? ¿Cuál es tu desempeño, tu hablar cuando estás allí afuera? ¿Hay dominio propio? ¿El amor de Dios fluye? ¿O solo son palabras? ¿Solo amamos de palabra o de hecho? Hoy Dios nos ha confrontado, Dios nos ha hablado y en eso tenemos que actuar. Señor, en esta mañana te vamos a pedir de una manera especial, porque sabemos que nuestras fuerzas no lo podemos hacer solos. Yo le pido a cada uno de los que están acá que cierren sus ojos. Si pueden levantar sus manos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que ella nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Entendemos, Señor, en esta mañana porque vendas han sido quitadas, oídos han sido destapados y tú has colocado un corazón de carne. Señor, hemos entendido el amor que quieres que haya en nuestras vidas. Un amor fraternal, un amor ágape por los demás. Un amor que desarrolla el dominio propio. Y solo lo podemos hacer porque tú nos diste ejemplo. En Mateo 5, como lo leíamos hoy. Pero entendemos que para poder vivir ese amor, ese dominio propio, necesitamos de tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios vivo, te pedimos en esta mañana que derrames de tu infinita misericordia sobre nuestras vidas. Hoy te decimos, no puedo solo, no puedo sola, necesito de tu ayuda para ser un testimonio vivo de lo que tú estás haciendo en mi vida, de la manera como tú me estás transformando. Ayúdame, Señor, a ser ejemplo. Porque sabemos que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Señor, que como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, que seamos cartas abiertas. Espíritu Santo, yo te pido una medida sobreabundante sobre cada uno de los que estamos aquí, aún de los que están conectados. Señor, que derrame, Señor, bendición desde la coronilla hasta la punta de los pies. Señor, te necesitamos ser esos hijos con corazón de siervo. Queremos, Señor, impactar, pero Señor, queremos que nos ayudes, Espíritu Santo, en nuestras fuerzas solo no lo podemos hacer. Llénanos de tu santa presencia. Y como dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Él nos sostiene con su diestra de justicia, hoy, mañana y siempre. No lo olvides. Él te llena, Él te sobreabunda, Él aumenta tus fuerzas como las del búfalo. Serás ungido con aceite fresco. Solo si te dispones en esta mañana, Él está derramando esa bendición sobre tu vida. Déjate llenar, déjate bendecir, deja que la luz de Él te alcance y tú seas un reflejo de Él allá afuera. Déjate usar, porque Él te está hablando en esta mañana. No ha sido casualidad que tú estés